Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Historias de Cine, un programa que esperamos que ya les sea conocido, pero por si acaso es la primera vez que ustedes se asoman a esta pantalla y pasan el rato con nosotros, pues la pretensión es simplemente conversar acerca de la relación que hay entre historia y cine, cómo el cine ha reflejado episodios históricos y cómo la historia también incluye al cine, y hay películas que son un verdadero testimonio del momento en que se hicieron. Para esto, como viene siendo habitual, dos figuras internacionales, José María, por favor. José María Sesé, catedrático, director de la Cátedra Internacional de Cine de la Universidad Católica de Murcia, profesor de la Universidad Católica de Murcia y además es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, y también Juan Ramón Carbó, también profesor de la Universidad Católica de Murcia y doctor en este caso en Historia Antigua. Y el que les habla, José Jesús García, por mi parte yo soy especialista en Historia Moderna y Contemporánea y, como mis dos colegas, profesor de esta Universidad Católica de Murcia. Y doctor también. También soy doctor, efectivamente, pero yo soy del palo de José Mari, no del tuyo. Los jetas me pillan muy Estoy en desventaja. Bueno, faltaría un medievalista a lo mejor para completar un poco el asunto, pero bueno, yo creo que de momento podemos aguantar el tipo con los que somos. Vamos a dedicar el programa de hoy a músicos en una banda cronológica un poco más precisa que lo que hemos hecho en algunas otras ocasiones, que hemos dedicado programas con Edad Moderna, Imperios. Aquí vamos a centrar sobre todo en siglo XIX, aunque arañaremos también un poquito el siglo XX, por motivos de estilos y también por motivos de producción. O sea, el hecho de que se concentra una grandísima producción. Yo, vamos, no sé vosotros, pero desde luego a mí me ha sorprendido, o sea, repasando, sabiendo que íbamos a hacer este programa, la cantidad de películas que hay, biográficas, lo que a veces llamamos biopics, sí. Películas de época que se centran en episodios relacionados con momentos de la biografía de tal o cual autor. Coinciden varias cosas en el siglo XIX. La primera, que quizás sea el siglo de la música clásica, por antonomasia, porque hay cantidad de autores. Que empieza el piano, por ejemplo el pianoforte, que aunque comienza a finales del siglo XVIII es cuando hay autores como Chopin, como Schumann, como Liszt que se dedican solo al piano, o Beethoven, que tiene piezas de piano espectaculares, y luego que también el romanticismo con el que se abre el siglo da muchísimo juego por algunos autores que han sido, pues que tienen vidas muy novelescas, además cortas, porque suelen morir jóvenes, intensas y con muchos amoríos y tal, y también el nacionalismo, la segunda parte del siglo XIX también coincide. Y entonces también sucede una cosa, que es que cada país ha intentado sacar adelante a sus autores, a sus compositores. Claro. Menos España. ¿Qué? Menos España, sí, como veremos, que es una constante, tampoco en autores literarios ni... Pero sí, pues los rusos han sacado los suyos, los alemanes a los suyos, Italia pues tiene una miniserie sobre Verdi espectacular, Austria tiene una sobre Strauss, etcétera. Cada uno de ellos ha intentado. Yo creo que para esa composición, esa grandísima producción de películas que hay sobre el siglo XIX también influye en que precisamente a lo largo del siglo XX y especialmente en la segunda mitad se ha celebrado el centenario de muchos de esos músicos y sus obras, con lo cual eso ha hecho que se hayan... Bueno, al principio 50 años, algunos ya 100 años también, entonces se han sacado películas, pero a mansalva, podemos decir, ¿eh? Sorprende, la verdad es que es una situación que sorprende. Estamos muy habituados a que los espectadores a lo mejor se puedan conocer pues obras, comentábamos otro día, ¿no? ¿Verdad? De Amadeus, Mozart, tal, alguna película de Beethoven, tal. Y parece como que no hay nada más y de repente empezamos a pensar y sí. Hay muchas. Fíjate que es una cosa que entre nosotros también lo habíamos hablado, no solamente en algún programa, sino fuera de cámara, que es una cosa un poco muy profesional, pero bueno, el hecho de que Haydn no tiene película, ¿por qué? Porque la vida no es tan novelesca, no es un icono nacional tan potente como puedan ser otros, y yo añadiría a todo este fenómeno de la profusión de películas en el siglo XIX la influencia que la música del siglo XIX tiene en la elaboración de la banda sonora. Exacto. Claro, no es lo mismo poner a un espectador una película en la que va a escuchar música que, en mi juicio, de forma equivocada se considera romántica, melodiosa, agradable. Si tú te vas a una película en la que es barroco, va a haber espectadores que eso lo van a acusar.
les va a costar más. Yo creo que necesariamente les va a costar si más. hiciéramos un programa sobre el empleo en las bandas sonoras de piezas musicales clásicas, sería infinito. Claro. Y de influencia de esas piezas musicales en nuevas creaciones de los nuevos grandes compositores clásicos del presente, que son precisamente los compositores de bandas sonoras más reconocidos, de John Williams hasta Hans Zimmer ahora mismo, etcétera. Pues evidentemente vemos muchas influencias de obras clásicas en ellos. Que de hecho yo creo que actualmente las bandas sonoras es donde se refugian los compositores. Sí, efectivamente. Es la equivalencia a los grandes compositores de la música clásica. Sí, ya hay muchas orquestas. Yo asistí a una en Barcelona espectacular de bandas sonoras. No desprecian el incluir con la sinfónica. No. Bueno, pues yo creo que entraremos en materia porque si no, no nos va a dar tiempo como el otro día. Entonces, habíamos dejado justo en el momento en que empieza Beethoven, ¿no? Efectivamente. Y Beethoven, que tiene un pie en el estilo que se llama de forma más académica clasicismo, pero también es, junto con Schubert, la puerta al romanticismo. Sí, yo creo que quizá es heroica, ¿no? Esta película que nos está reflejando justo precisamente esos dos mundos y ese tránsito, lo que ha sido Beethoven en su juventud y a partir de ese momento cuando compone la tercera sinfonía heroica, que se va a ver esos dos mundos. Y precisamente, aunque Haydn no tiene una película que le esté dedicada, en esta película heroica sí que aparece el personaje de Haydn y de hecho se produce una contraposición entre ambos personajes, de tal forma que Haydn representa ese clasicismo previo y a partir de ese momento tenemos que es cuando Beethoven va a representar el inicio de la música romántica. De hecho, creo que la película se llama Heroica, el día en que cambió la música. Bueno, ese es el subtítulo que se le puso aquí en España. La versión inglesa, Sí. Porque hay una película heroica Esta es la Diane Hart. Sí, hay una película del año 43 o por ahí. Esta es la de Diane Hart. Es que a Beethoven, sobre todo, le han trabajado dos temas. Uno, el tema del amor. El amor inmortal, que tiene una versión, una película de Bel Gans, el célebre director francés, el que hizo el Napoleón este inmenso y tal, tiene una película ya que se llama El amor de Beethoven en el año 36, o sea, vamos, en plena Guerra Civil Española. Y luego Amor Inmortal, la célebre... De Gary Oldman. De Gary Oldman del 94, por ahí es, ¿no? Sí, 96. Sí, yo lo vi en la universidad. Gary Oldman y buscando... Ambas se basan en esa famosa nota que fue encontrada en los archivos de Beethoven, de que decía a mi amada inmortal y sin saber quién es y tal, no sé qué. En la primera, la de Abel Gans, se dedica a adjudicárselo a dos chicas y esta última, como sabéis, va repasando a tres y al final acaba en la cosa absolutamente imposible de que sea su cuñada, ¿no? Pero en fin. ¿Quién era? ¿Isabella Rossellini? Isabella Rossellini es la que hace de princesa húngara. La que hace de su cuñada es otra, que no me acuerdo del nombre. Valeria Golino. No, Valeria Golino es la primera, es que hay tres. Valeria Golino es la que tiene ascendencia italiana, luego viene... pero en la misma película estamos diciendo. Sí. La que, precisamente con la que se queda la película, la cuñada, a la que odiaba y a la que le quitó su hijo y toda una serie de cosas interesantes, porque él, aduciendo que tenía falta de virtud, se quedó con el chaval, con 5 años, con Charles, ¿no? que era el hijo de su hermano que acababa de morir. Bueno, eso es un lado. Y el otro lado son el fijarse en sus obras. Heroica o la novena sinfonía en la famosísima última película que ahí es Harris el que hace de Beethoven con Diane Kruger. Copiando a Beethoven. Copiando Beethoven, ¿no? Entonces esas son como... Luego tiene películas alucinantes. Hay una que intenta sacarle a cuestión política que se llama algo así como Días en la vida de Beethoven, que es una película alemana. Hay otra sobre el sobrino de Beethoven, que también... En fin, la serie de Beethoven. La serie de Beethoven. En 2005, y de hecho es el único que tiene una película ya en 1906. Fíjate, hacer la vida de un compositor sin música es un tema... Tiene una el 6 y otra el 27, que no me acuerdo cómo se llama. La vida de Beethoven. Creo recordemos que en el cine mudo, en aquellos momentos, la orquesta estaba presente en el cine, con lo cual interpretaban la música en directo con las personas que estaban viendo. Pero es como La pasión de Juana de Arco, hacer un juicio, ¿no? sobre que precisamente la cosa más vocal que hay. Entonces, yo creo que... por ejemplo, la escena de él en la novena sinfonía, cuando en el estreno de la novena sinfonía aparecen muchas de estas películas y aparecen las dos más modernas, en Copying Beethoven y en Amor Inmortal. Y probablemente se fuera más como en Amor Inmortal, porque aparece él sin dirigir, está al lado del director. En cambio, en Copying Beethoven,
el tío está totalmente sordo, Sí, dirigiendo, sí. y la chica le está diciendo Sí, cómo tiene sí, que sí. hacerlo desde... Efectivamente. Que, por cierto, tenía 2 copistas y ambos eran varones. Y eran los 2 hombres. Sí. Eso es una licencia. una licencia. Claro, Sí, es sí. una historia. Sí. Pero bueno, te muestra algo que para nosotros ahora mismo es totalmente ajeno, la necesidad de un copista. Sí. Que dices, bueno, pero esta gente la partitura, ¿cómo que la partitura? No, y la película- A mano, como contratando gente que la copiara, ni más ni menos, porque los originales son ilegibles totalmente, con borrones, tachones, rectificaciones, entonces tiene que haber alguien que solo ponga en bonito, en claro, porque de ahí va a ir luego a los atriles de los músicos que componen la Así orquesta, es. si no, no se pueden aclarar. Entonces, a mí Incluso la verdad es que la película me gustó. El dictado ya se sugería en Amadeus. Al final, cuando está Claro, postrado claro. en la cama y le va dictando la música a Salieri y lo va apuntando todo allí, más despacio, Sí, porque sí. el otro la tiene en su mente y es una cosa espectacular. Además, en ambas películas, bueno, iba a decir que en el famoso estreno de la novena, en realidad lo que ocurrió es que él estaba ahí presente y una soprano le dio la vuelta para que viera los aplausos de la gente porque no escuchaba. Pero lo que quería decir es que habitualmente en todas las películas de Beethoven sale lo mismo, que era un tío intempestuoso, tremendamente difícil de hablar con él, tremendamente duro con los demás, etcétera. Eso sí, un poco falto de afecto, quizá por la cuestión de, incluso en esta película que hemos citado, la primera, la de Gary Oldman, su padre le pega en un flashback en el oído y da la impresión de que se ha quedado sordo por la cantidad de tortas que le pegan en el destino. Que era músico profesional, Que era músico también el padre. De hecho, Beethoven era muy buen intérprete y eso sale poco en la... Él Pero era un niño prodigio. Era un niño prodigio y luego todavía lo fue más cuando llegó a Viena. De hecho, las clases que le da Salieri, que le da Haydn y tal, son de composición, porque él ya como pianista no tenía nada que enseñarle. O sea, que en ese sentido Beethoven... Entonces, todo se ha centrado un poco en su carácter intempestuoso, con su tal, y en general... Y en esa vida amorosa incierta. Incierta. Y que con ansias de cariño, por también lo del sobrino, al cual al final el sobrino intentó suicidarse, o sea, un año antes de que se muriera Beethoven. Sí, porque era una vida complicada. Él Bueno, quería que fuera un virtuoso, eso sí se ve bien en estas películas. La elección de los actores va en ese sentido también, ¿no? Porque tanto Gary Oldman como Ed Harris son actores de carácter. Se ha dicho que Gary Oldman quizá había sobreinterpretado mucho, ¿no? Pero me gusta Pero a mí la me pinta. gusta. Sí, La pinta de Gary Oldman pero es que mejor Gary que la de Oldman Ed es Harris. muy camaleónico, Sí. o sea, se caracteriza de Estaba forma muy maravillosa. joven, A mí me pues- gusta mucho más él que en este caso Ed Harris, que en otros papeles me encanta como actor también, pero quizá a mí no me... Comparado con Gary Oldman como Beethoven, pues no. A mí no sí me trata gustó el tono de desastre de la película de Ed Harris, o sea, porque luego cuando hay alguna producción documental que se centra en la biografía de Beethoven, es que claro, en Viena te pueden señalar hasta los 20 y tantos o 30 sitios donde tuvo que sí, vivir. o más, tiene que hasta 60. Porque continuamente lo echaban sí. de una casa, lo echaban de otro, entonces esa habitación Desordenada, desastrosa, desordenada, a horas intempestuosas, me ha venido una idea a la cabeza, papeles por todas partes, claro, cuando llega allí la virginal, esta Kruger, que es un bomboncito, una preciosidad de mujer, y llega allí y ve aquello, la sorpresa mutua, porque es una el otro gran dice, actriz también, ¿tú qué pintas aquí? Y claro, y la otra dice, pero bueno, ¿me voy a meter yo aquí o qué pasa? ¿No? Pero sí, yo creo que sí que abre una puertecita, algo raro de ver, que es el mundo de los músicos profesionales en el siglo XIX. Sí. Que, bueno, va dejando sus pinceladas y está bien para aprender cosas. Lo ahí. mismo que en Heroica también se ve esa que él admiraba porque era muy dado a la libertad y tal. A Napoleón. Admiraba a Napoleón. Sí, se le iba a dedicar a Claro. Napoleón. Y le iba a dedicar a Napoleón, por eso se llama Heroica y tal, y luego el enfado que tiene cuando Napoleón invade ¿El concierto Viena. emperador? Sí. En alguna de las películas sale incluso el bombardeo de la casa en la que él está, por parte de que no fue así, porque Viena lo respetaron bastante, pero él además ha pasado casi por ser un austriaco, pese a que era un alemán de cuerpo entero. Me acuerdo un profesor mío de hace muchos años, que fíjate que hábiles son los austriacos que han conseguido que la gente piense que Hitler es alemán y Beethoven austriaco. Porque realmente es al revés, ¿no? Pero sí, se pasó toda la vida ahí en Austria. Y mira, conectando con Amadeus, no sé si recordáis que esta primera, la Amor Inmortal, comienza con el entierro de Beethoven. Sí. Y que está Jerome Krapp, por cierto, que es el Sí, que, sí, sí, que vuelvo a lo repetir. citamos el otro día Sí. y tal, que es el que va a intentar buscar a la gente y tal. Y Amadeus termina
con la muerte de Mozart. Y entonces la muerte de Mozart es bajo la lluvia y sin saber dónde está enterrado, y la muerte de Beethoven, con la que empieza la película, asistieron parece ser que 10.000 personas, se sabe un panteón espectacular, que está Schubert al otro lado, y una cosa absolutamente espectacular de la popularidad de Beethoven comparado con cómo acabó. Pero eso sí que ya nos da un cambio de época. Es decir, el hecho de que Mozart muera como murió, que realmente hay, luego están esas tesis que si murió asesinado y tal cual, pero bueno, ahí no vamos a entrar, pero que muriera y que Mozart, que había disfrutado de una enorme popularidad, bueno, pues ahí lo enterraron y si te he visto no me acuerdo, pero que Beethoven, intratable, una persona durísima, como tú has dicho, muere y es una estrella verdaderamente, o sea, ahí el músico ya tiene otro estatus. Es muy romántico también eso. Totalmente. Y además el que la gente rajara de él a tope durante tiempo y tiempo, qué malo es este tío, tal, y luego al final del día del entierro... Eso pero lo vamos a ver ahora mismo con otros cuantos músicos que incluso tienen una gran producción musical, pero que duran muy poquito tiempo, como muchos románticos, y que sin embargo tienen una producción cinematográfica amplísima. Pero ahí tenéis también como la sordera, la cantidad de notas escritas que ha dejado Beethoven, en las que nos permite medio reconstruir un poco esa forma de vida. Hay un corto, que ya lo he comentado alguna vez, pero no he conseguido rescatar el título, que debe durar unos 8 minutos, que además se hizo un poco para hacernos reflexionar acerca de determinadas realidades relacionadas con el aborto, la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, que se centra precisamente en el embarazo de la madre de Beethoven. Y está curioso, porque también está ambientado lógicamente en Viena, ve un poco el ambiente familiar en el que va a crecer Beethoven, pero no recuerdo exactamente el título, y yo creo que estaba bien tratado el asunto. Y si te planteaba que sí, claro, lo que planteaba es decir, bueno, si esta mujer con esta vida durísima, y con tantos un marido hijos, alcohólico, problemas de deudas y tal y cosas, pues fíjense ustedes, si hubiera abortado, nos hubiéramos quedado sin Beethoven. Claro. Vale, pues oye, a mí me parece una cosa que por lo menos te debe hacer plantearte algo, no sé, pero no me acuerdo exactamente del Luego título. Es curioso también, en Salzburgo, los recuerdos que hay de Mozart y salen muchas películas y tal, y sin embargo toda la etapa de Bonn de Beethoven prácticamente nada, que nació allí, hay un festival beethoveniano en Bonn y todas esas cosas, pero tampoco en las películas no sale. Por cierto, antes de cerrar Beethoven, el año 20, en medio de la pandemia, se ha hecho una película sobre Beethoven por el aniversario y no la he visto, pero está por ahí, o sea, tiene que circular por algún sitio, que esa sí que abarca toda la vida, creo. Es una... Pues habrá que estar atentos. Sí, de verdad, 2020 La pandemia nos rompió a todos. Sí. A ver si llega a los cines o también. Qué pasa con ella. Sí. Debe ser plataforma. Alguna plataforma, porque les fastidió de pleno. Cuando se iba a estrenar, no sé si es el 150 aniversario, ¿no? Bueno, en fin. Como hay tantos aniversarios ahora, ya no son sería 250 del nacimiento, del 70, 250 del nacimiento. La muerte es un poco después del 20. Pues no. A lo mejor son los 200 de la muerte. Se murió. Eso parece que está bastante claro. Como todo. Y el que teníamos de contrapunto, y además más o menos en el mismo entorno, es Schubert. Que por cierto, a mí Schubert nunca me ha tocado la fibra. Bueno, Schubert tiene ya la primera característica de un buen romántico, que es morir jovencísimo. Sí, ¿no? Con 31 años. Una cosa así. 31 años, una vida licenciosa. Perdularia. Y coincidió con Beethoven en los años de Viena, pero parece que se conocían, pero tampoco establecían mucha amistad y tal, aunque tiene pinta de haber sido caracteres claramente contrapuestos, ¿no? Aparecen muchas películas antiguas. Por ejemplo, tiene 3 o 4 películas antes de la Segunda Guerra Mundial. Del 33... Del 34 hay 2. 34 hay Una 2. de ellas se llama... No, esta es la del 40, me parece que se llama Amor Inmortal, que no hay que confundirla con la de Beethoven, precisamente. Que en inglés era Serenade. Serenade, sí. Esa es del 30 y... Esa es del 40, creo. 40. Hay una del 33 que se llama... mira, me acabo de acordar de una escena. Se llama algo así como... Canciones en el aire Es que como son muchas películas de músicos románticos, al final los títulos de las películas al final acaban pareciéndose muchísimas. Bueno, también. Es algo así como Canciones en el aire. Es muy confuso. Porque tiene otra que es el inicio de la primavera. La canción al inicio de la primavera. Pero esta de Canciones en el aire y tal termina con Schubert imaginando el Ave María y en unos primeros planos muy bonitos de Schubert y la Virgen con el Ave María. Porque, aunque
eran todos católicos, tanto Beethoven como Schubert, lo que pasa es que luego a su manera. Chopin, todos, la verdad es que prácticamente todos. Y porque es raro ser alemán y católico, pero Beethoven lo era, pero sin practicar ni nada. Y Schubert tiene el Ave María famosísimo que todo el mundo... Claro, sí, pero debía practicar todavía menos. Sí. Y Chopin tampoco. Pero claro, son vidas que a mí lo que de alguna forma no te digo que me dé rabia, pero lo que yo noto es que el gusto romántico se ha asimilado a algo un poco ñoño, suave, agradable, sí. Pero no es así. El espíritu romántico es muy, muy distinto a eso, es rebelde, contestatario, apostar de una manera salvaje por la libertad individual. Y fatalista también. Fatalistas también, buscando los extremos continuamente. Sí, bueno, los paisajes lluviosos, los cementerios, todo la oscuridad, la ruina, la decadencia, el paso del tiempo, el tempus fugit, pero hay que vivir la juventud. Eso, bueno, se ve ahí en Schubert. Yo tengo una imagen de Chopin que cuando se entera de la entrada de los rusos en Varsovia se pone a tocar la polonesa. Cuando está ahí. La célebre gran polonesa, que es espectacular. Y ese es el romántico de verdad, o sea, el tío que vive la vida a tope. Pero que luego, lo que a nosotros ya se nos ha escapado totalmente, y yo a veces se lo comento a los alumnos y me miran como diciendo, tú has tomado algo raro esta mañana, que es el decir, las mujeres y los hombres, ante esta música, algunos se desmayaban de la intensidad que les producía, ¿no? De las emociones que les despertaba. Entonces, eso no puede ser verdad. Pues era así. El romanticismo también a nivel de música inventó una cosa, porque como el piano es la primera vez que se expresa ya brutalmente, o sea, muy individual, claro. Inventó las tertulias con piano. Efectivamente, que música de salón. Sí, que Chopin toca allí, Liszt toca tal, no sé qué, y frente a otros autores que interpretaban más, pero pues Liszt y Chopin de hecho hay una película en la que Liszt interpreta a Chopin, lo cual es realmente sorprendente, vamos. Pero eso sí que en la serie de películas de Chopin se ve perfectamente, porque Chopin era un músico de salón. Y una de las razones no era solo que era el estilo de la época y la sociedad de buen tono, tener tu tertulia a la que invitabas al músico de moda que estuviera por allí y entonces quedabas como una reina. No había nada. No, pero no solamente eso, es que Chopin no tenía fuerza para tocar el piano en una sala de conciertos. Pues no le daba, pero era un hombre de constitución endeble. Es verdad que era un virtuoso extraordinario del piano, pero es todo lo que ha dicho José María es algo que hay que tener en cuenta. El piano es, vamos a decirlo con una cierta comparación, es en sí mismo una orquesta, con lo cual te da juego para que tú solito ya no necesites. Y de hecho Chopin es muy mal compositor de música para orquesta. Es que no tiene casi nada. Tiene un concierto para piano y orquesta y alguna cosa más, y no se interpreta porque no tiene. Él es él y su piano, y ya está. Entonces sí que da mucho para intimidad, nocturnos, efectivamente, valses, polonesas, mazurcas, estudios que los hacían espíritu individual. Bueno, pues vamos entonces Chopin tiene, Se hizo una serie de Schubert, se llama Nocturnos, precisamente. Sí, es una serie más reciente. Y Schubert tiene en esta línea, solo que con otra fórmula, los líderes. Sí, son canciones de una única persona. Pero lo que ahora, el aspecto de Schubert, que no era guapetón como era Chopin con sus gafitas y tal, también tiene un aire muy interesante. Se parece el Jerome Crabb, el Schindler, que es el personaje de Amor Inmortal, se parece a Schubert. De hecho, cuando vi la película por primera vez, parecía que, Schubert, en el entierro de Beethoven, un poco curioso. Bueno, pues total que... ¿Nos hemos dejado Schumann o saltamos a Chopin? Los dos Schumann, claro. Schumann tiene una historia que es repetitiva en las películas, que es el triángulo amoroso, porque Clara Schumann, su mujer, se enamora de ella Brahms jovencito, ¿no? Y entonces, y hay la famosa película de Katharine Hepburn que se llama Canción Inmortal Es que empezamos a mezclar... Melodía Inmortal. Si ponemos canción, melodía inmortal, amada y tal, y hacemos así... Melodía Inmortal, que es Katharine Hepburn haciendo de Clara Schumann. Y Paul Henry haciendo de Schumann. Y un joven Robert Walker haciendo de Brahms. Bueno, pues eso se repite en 4 películas. Se repiten bastantes películas la misma historia, siempre. A mí la que me gusta, y me gusta mucho, pese a Katharine Hepburn y tal, es Clara, que es la última, en la que
porque ahí se ve, digamos, de una manera más clara todo lo que es la música de Schumann. Empieza con una interpretación de Clara Schumann vestida de blanco del primer concierto para piano y orquesta de Schumann, y termina vestida de negro el día del funeral interpretando también, ¿no? Claro, aunque sea el planteamiento, a mí lo que me parece que el valor de ella no desmerece para nada. Bueno, claro. Pero es que, digamos que ella era increíble. Lo curioso es que en esa película que estás mencionando tú, Clara, aquí en España se le puso el subtítulo Los últimos días de Schumann. Es verdad, es verdad. Dice, oye, vamos a ver, ella tiene valor por sí misma, no hay que estar hablando ahora mismo de un personaje con una entidad. Y sabes, una de las cosas más curiosas es que la directora de esa película es la tataranieta de Brahms. Fíjate. Eso es una de las cosas más increíbles. Otra de las cosas, ahora que decís esto, o que estamos hablando de esto, es que refleja también un mundo en el que profesionalmente la mujer todavía no se ha abierto hueco. Claro. Es una cosa, Han a hecho pesar, recientemente... es más doméstica, las mujeres podían ser virtuosas, pero en el plano doméstico. Luego encontrar compositoras o música, bueno, cantantes de ópera, eso sí. Eso sí, pero Clara otro no. Schumann componía, ¿eh? Sí. Y tocaba. Y tocaba de maravilla. Es una de las grandes... Lo que pasa es que es cierto que ella se presenta muy bien en la película y que al final cuando su marido muere, ella siempre le ha sido fiel. Eso en algunas otras películas ahí lo deja un poco más en el aire, pero no, le fue absolutamente fiel. Lo que pasa es que luego se consagró a preservar la memoria de las obras de su marido y tal, entonces abandona un poco lo que fue su carrera profesional. Y el caso de Brahms, que luego no tiene películas No, sobre No, eso. Brahms propia no tiene ningún. Brahms siempre es buscando a Clara Schumann. Siempre. De hecho, hay una escena en esta película de Clara que mientras ella está tocando la escena inicial tal, se le cae el anillo, porque está jugando Schumann con el anillo, se le cae, y entonces lo recoge Brahms y el otro dice, trae para acá y tal, mientras está ella tocando, ¿no? O sea, es una cosa realmente sorprendente. Se refleja desde el punto de vista biográfico también la muerte tan difícil que tiene Schumann, porque claro, para un músico tener ese persistente acúfeno que no le deja afinar, que no le deja oír con claridad. Y que le vuelve loco. Que le vuelve loco. Que le vuelve loco. Esa imagen en la que va creciendo esa obsesión de que no oye bien, que está continuamente una nota que le desentona. Pues eso para un músico, si volverse sordo tiene que ser de aupa, bueno, eso tiene Beethoven que ser tremendo. es increíble, la mayoría de las cosas que hizo al final de sus días, aunque hay mucho mito con la sordera porque la fue perdiendo poco a poco. En estas pelis lo ponen sordo casi desde el primer minuto de juego, pero sí, es que es muy fuerte componer la novena sinfonía totalmente sordo, o sea, eso es fortísimo. Eso es como la gente que juega de ajedrez sin necesidad de tener el tablero. Ellos lo oyen, lo tienen aquí metido y lo oyen. Y eso indica que tienes que ser muy virtuoso, dominar muy bien los instrumentos. Y tener eso que llaman ahora los modernos oído absoluto. Entonces, pues sí, lo tienes. Pues esta de Schumann de Clara está muy bien, también la ambientación romántica, los vestidos, tal, porque la de Katharine Hepburn está bien, pero es un poco yankee, ¿no? Un poco así de lo que hacían en Hollywood en los años 40. Esa es del 45, 46 o 47. Pero a mí me da que en esto los europeos funcionan mejor que los yankees. Mucho mejor, sí. Sí. A la hora de cuidar ambientaciones, de poner un piano del modelo que se supone que había en esa época. Hay una de Chopin que me confundo muchas veces también, que se llama así, Inmortal. Algo inmortal. Canción inmortal. No, canción inolvidable. Canción inolvidable. Sí, la de Vidor. Sí. Que es Charles Vidor, el mismo que hizo Hilda, ¿no? Pero también del año 46. Y que luego hace una de Liszt también. Sí. Es parecida a la de esta de Katharine Hepburn, que es Merle Oberon haciendo de George Sand. Y él es Cornwell, ¿no? Sí. Chopin es Cornwell. Por cierto, hablando del enfermizo Chopin, el Chopin que más me gusta a nivel así de enfermizo total y digamos, es el de una película española, curiosamente, que es Un invierno en Mallorca, de Jaime Camino, que es precisamente el invierno ese de noviembre a febrero que pasaron en la Cartuja de Valdemosa, George Sand y él. Precioso. Y él está, efectivamente, además, bueno, con esa pintilla que tenía Chopin. Hombre, en el libro George Sand no habla de Chopin, habla de nuestro enfermo. Sí, habla de nuestro enfermo, sí. No lo cita. La tía Canalla le llamaba nuestro enfermo. Pues de Chopin hay varias películas y hay también... una muy curiosa que es Impromptu. Sí. Hugh Grant, ¿no? Hugh Grant. Pero bueno, esa sí que se toma un montón de licencias. O sea, precisamente para historia, o sea, es una comedia romántica. Está Liszt, aparece Liszt también en esta película. Que es George Sand. Sí, pero esa es muy...
Valga la... Ese sí que se llama Jorge Esta Sarena. es comedia romántica, ya sabemos Hugh Grant a lo que se dedica por lo general, pero... Bueno, ella está bien, Judy Davis, es la que hace de George Sand, de Aurora Lupin, ¿no? Pero se pasan 4 pueblos también con este tema de que se vestía de hombre y tal. Se vestió una vez para escandalizar, pero además se puso pantalones, pero tampoco hizo demasiado. Sí, pero en la película se incide más en esa variante del travestismo. Sí, cuando era muy femenina y conquistaba a todos los hombres. No, o sea que sí da un ambiente un poco distinto, al que, aunque Judy Davis está fenomenal, así como Hugh Grant no le pega ni... Nada, no le pega ni... Pero de ninguna manera. Y en esta que he dicho, española, la que hace de George Sand, de la escritora, es Lucía Bosé, la madre de... Que George Sand estuvo en Madrid y una de las cosas que vio, porque su padre era oficial del ejército, una de las cosas que presenció fue la entrada de Fernando VII, aquí en Madrid. O sea, son hilos que se cruzan por ahí. Es el más, emperador... ella se cambió el nombre para poder escribir, cosa que en Inglaterra no habría hecho. O sea, en Inglaterra estaban las hermanas Bronte y Jane Austen con sus nombres, porque una mujer se podía escribir. En París, pese a toda la fama de libertad y tal, en París era rarísimo que una mujer pudiera escribir. Pero al fin y al cabo, sí, esas películas, aunque a veces con excesos, sí que ya ponen sobre el tapete esa demanda de libertad individual, bien sea profesional, bien sea por identidad nacional. Es decir, estamos en la Europa que está ya hacia el nacionalismo desde segunda mitad del siglo XIX, sobre todo. Y libertad individual también en la expresión de los sentimientos, que precisamente por eso, pues como contraposición a todo lo que había sido la época de la Ilustración, el romanticismo, el neoclasicismo previo. Pero bueno, en la de Vidor de Canción Inolvidable también vemos este personaje que estás mencionando allí en París cuando se encuentra con Chopin, ¿no? Y la interpretación cuando estrena y toca allí la polonesa heroica, ¿no? Que Chopin además era hijo de francés, de ahí el apellido. Sí. Él no era polaco. Aunque era muy polaco. De hecho, dice que curioso, el final de la película que se llama Un amor imposible, que es una película de Chopin de los años 90, la hermana, está la escena real, termina así la película, con que la hermana llevó el corazón a Varsovia. Está enterrado el corazón en la iglesia de Santa Cruz, ahí en plena Varsovia, una iglesia que luego los nazis se bajaron y que la han vuelto a reconstruir y tal, y se salvó el corazón por un general nazi. Bueno, es toda una historia que daría para una película. Fíjate. Sí, es que era un aficionado a la música de Chopin y lo cogió justo antes de que empezara a... eso es que es una anécdota, ¿no? Pero que a lo mejor alguien dice, bueno, ¿por qué esa pronunciación francesa de un apellido de un tío que es polaco? Y dices que el apellido es francés, su padre era francés. Aunque él se identifica tanto con Polonia, en Polonia no vayas preguntando por Chopin porque nadie sabe de quién estás hablando. Es Chopin. Bueno, eso sí. Claro. Sí, pero que sí lo tienen como... Él estuvo primero en Viena, lo que pasa es que no le gustó el ambiente, como todo el mundo fue a Viena y se fue luego a París. Como uno de los muchísimos refugiados. Y hay que recordar que Polonia como tal no existía entonces, que era el Gran Ducado de Varsovia, y esto nos pone además en contexto para empezar a hablar también de los compositores en relación con el nacionalismo. Porque esa película nos vuelve a plantear este Chopin. Me parece que es en una escena en un concierto allí en Varsovia, cuando llega tarde, lo está retrasando porque viene de una reunión que está con los nacionalistas allí para combatir a los rusos, y entonces llega el representante o el gobernador ruso y entonces él hace y se levanta, yo no toco para los lacayos del zar o algo así, y se va, y luego es cuando ya huye a París. Pero cuando está en París es cuando se entera de la entrada de los rusos en Varsovia. Efectivamente. Que por cierto, en aquella época en cualquier sitio había un refugiado polaco, un o bohemio de Praga. Bueno, de hecho la bohemia, los bohemios, va a quedar ahí de la cantidad de checos que había en París. La denominación de Y entre los nacionalistas... Bueno, nos hemos dejado a Liszt en el camino. Bueno, pero Liszt aparecen tropecientas de películas. Pero tiene un par de ellas, ¿no? Y esa película tan curiosa del 75, ¿no? La de Ken Russell con Listomanía, que es una cosa... Es que Ken Russell siempre hace cosas muy raras. Sí, pero ha hecho 5 películas al menos sobre músicos. Es un director especializado en compositores. Todas son raras. Un director muy especializado. Es el que ha hecho la de Mahler. Hizo una de Elgar que yo no he visto, que fue su primera película, y otra de Debussy, esta de Lisztomania, que es un... Llevó al cine la ópera Rock Tommy. Sí. Ese es un tipo
Además es orondo, así, un tipo muy... Esta de Listomanía, la verdad es que es rarísima, pero la verdad es que la ves y dices, bueno, no puede ser más rara, vamos, para solo imaginarte a Ringo Starr de los Beatles ahí como el Papa, pues ya te está diciendo, dice, hacia dónde está dirigiendo la película. Ves que se nos presenta ahí a Lis como un rockero, y tiene una estética moderna, luego nos plantea un enfrentamiento también, ¿no? Y aquí se induce ya lo del nacionalismo y se nos presenta a Wagner como el malo, tanto en las relaciones personales como que está además, es un plagiador musical en este caso. Wagner adora a sus propios dioses y tiene ahí un póster de Superman en su habitación y está adorando a Superman. Y luego cuando muere, bueno, siempre es el filo nazi durante toda la historia, y cuando muere pues, resucita como si fuera un zombi nazi. O sea, es una película rara, friki, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea, que tenía una relación directa entre ellos. ¿Sabéis dónde sale Lis? Sale en una película que es famosa sobre todo por la historia del cine, aunque la gente no la relaciona con Lis, que es Lola Montes, una película de Max Ophuls, que está dentro considerada como una película de culto y tal, y ahí aparece Lis bastante. Pero claro, realmente no vivió, tiene... A diferencia de los otros, vivió mucho más tiempo. Sí. Luego coincide con Grieg, en la película de Grieg, luego más adelante también aparece. Sale en la película de Grieg. Es un tío que vivió muchísimo, además le dio para todo, y como Lope de Vega terminó siendo cura. Y los típicos que va apareciendo en un montón de películas. Y además con una imagen personal muy característica, ¿no? Pero largo, esa melena blanca, largota, esa... delgado, tal. Impactante, ¿no? Un tío que debía ser una especie de estrella, pero... No de como estrella, ¿qué te voy a decir yo? Como Alejandro Sanz. No, el tío que estaba en todas partes. Estaba en todos los corrillos. Yo tengo una amiga en Perú que le ha puesto a su hijo Frank Joseph por Lis, o sea que de verdad... Esa es una fenómeno. Sí, Frank Johan, ¿no? Pues no me acuerdo, pero el nombre... Ferenc. Sí, porque era húngaro. Era húngaro. Claro. Nos hemos dejado Paganini. Este sí que ha dado para... El violinista del diablo, ¿verdad? Sí. Que tiene ahí al menos 3 películas. 3 pelis, sí. Tiene una con Klaus Kinski. Bueno, esa es rara también. Es rara. Bueno, Klaus Kinski siempre ha hecho películas muy raras. Él era raro. Sí. Yo prefiero a su hija antes que a él. A Natasha Kinski, que además luego tiene otro papel también. Sí, tiene un papel también. En las de Schumann. En las de Schumann, no la hemos citado, sale en una de Schumann. Sí. Klaus Kinski tiene la intermedia. Kinski Paganini se llama la Kinski Paganini, le puso el nombre. Tiene una más antigua normal, que Paganini es un virtuoso. Sí, es que esta es una virtuoso cosa del estrambótica. violín y tal. Y luego viene Paganini, Fíjate, ahora que has hecho ese diablo, ¿no? ¿Cómo se llama? El violinista del diablo. Este es 2013, es más reciente, 2013, creo. Sí. Y esa sí que es... Bueno, termina la película diciendo que no se le enterró en terreno sagrado porque había hecho un pacto con el diablo, tal, no sé qué, y que el papa, que apelaron al papa y el papa cayó. La verdad es que no le enterraron en terreno sacro porque era un hereje y el tal, y luego el papa intercedió y le enterraron 4 años después en terreno sacro. Pero ahora que has hecho el gesto, una cosa en la que yo creo que sí que ha mejorado mucho el cine es en no poner aquellas escenas en las que el actor estaba tocando el violín y se veía que no estaba tocando nada. Pero nada de nada. Entonces ahora ya eso yo veo que lo cuidan muchísimo más. Gente súper virtuosa. Cambiando planos, los actores, es verdad que muchos ya están formados, saben tocar, por lo menos saben hacer el movimiento de dedos para que parezca algo, pero antes es que era una cosa bochornosa cuando veías que no estaban moviendo los dedos. Los planos, cuando sacaban los intérpretes de piano, las películas más antiguas, siempre lo sacaban a él de frente con el piano delante para que no se le viera que estaba tocando. Y luego sacaban primeros planos de las manos, con lo cual y se notaba que no era él. Sí, el doble de manos. Pero fíjate, en eso sí que es buena Katharine Hepburn, que se pasó meses aprendiendo piano para poder hacer algo con la... Mientras que Paul Henry no. Nada, era otro tío ahí. Y los tenores ya ni te cuento, empieza ahí a cantar. Pues sí, Paganini en esa película sí que está con su melena también, porque nos hemos recordado por la melena, ¿no? Con la melena. Que debía ser un virtuoso tan grande. Como Ara Malikian, sería el Ara Malikian de ahora. Que ponía a todo el mundo de pie. Y luego Rossini tiene... Pero se ven ya las estrellas. O sea, es que es una cosa que a mí me parece muy importante, es que vamos viendo cómo la música... lo que sí que, yo creo que sí que se puede decir, ¿no? El gran periodo de la música clásica, pero está la forma sinfónica que va a ayudar muchísimo, está la forma de concierto solista más orquesta que va a ayudar muchísimo, desaparecen algunos instrumentos que digamos que eran más de cercanía, como el clave,
pero la introducción del piano y tal, y todo eso le va a dar una repercusión brutal y aparecen verdaderas estrellas de masas. Y uno que de ellos hacen Paganini. giras de Claro, conciertos claro, por toda claro. Europa, que lo vemos Claro, con claro. Chopin, lo Hemos vemos con el propio Y cuando sí, llega Paganini. la prensa te lo dice, conciertos, etcétera, No, etcétera. Paganini, Chopin y Liszt son tres ejemplos de tíos virtuosos sí. totales y además de compositor intérpretes, porque luego viene el compositor, solo compositor, tipo... Sí, Paganini tiene más fama como intérprete, Sí, menos como compositor. Sí. Pero Aunque era también Tiene era alguna compositor, cosa sí, sí. interesante. Bueno, entonces conectamos con el nacionalismo. Sí, nos ¿no? queda Rossini y nada más, que tiene una película, Rossini Sí, y Rossini también, sí. que nos cuenta ahí sí toda su vida desde que era joven y tal, allí, bien, bueno. Muchas de estas películas Pero también... A mí, un poco yo por admiro ahí, ¿no? mucho a Rossini porque no solamente hizo óperas muy buenas, sino que se retira a los 30 y pocos años y luego vive de la renta, ¿no? de esto y se dedica a ser un gran cocinero. Los famosos canelones Rossini ¿Ah, los sí? inventó Sí, sí, él. sí. Sí, fíjate, eso no lo sabía yo. Sí, sí, sí. Y está en París ahí en plan chef y tal, pues como Masterchef actual. O sea, el tío dedicado a Y eso. que tiene composiciones maravillosas. Y tiene composiciones maravillosas, pero se permitió el lujo de estar 30 años sin componer hasta que se murió. O sea, Ese una era un cosa fenómeno. absoluta. Bueno, entonces, dentro del nacionalismo, ¿qué Wagner. empezamos? Buah, Wagner. muchísimo, ¿eh? Bueno, yo he de decir, Verdi. antes de que me olvide, que Verdi tiene Sí, la sí. mejor serie que yo he visto jamás sobre el mundo de la música. No, yo también. Del año Coinci- 82. Yo coincido Sí, sí, contigo. sí, Que yo estaba recién... Bueno, y esa serie la siguió media Todo España, el mundo, ¿eh? sí. Eso Yo fue acababa de un- terminar la carrera, un estaba de exitazo. profesor joven y tal, y me quedé enamorado de Verdi era muy totalmente. Es que no he visto una serie mejor hecha, además con esa dirección artística que tienen los italianos, con la música metida y además no cualquier música. Cuando interpreta el Rigoletto es la versión de tal, no sé qué, esa es María sí, Callas María Callas, en que te la Venecia cantan, al sí, año sí. tal. O sea, cuando interpretan son alucinantes. Y el final, no sé si recordáis en los títulos de crédito, que es Bella Filia dell'amore, el famoso cuarteto eso que me quedé extasiado, pero extasiado. O sea, El protagonista, además, que era inglés, sí. ese luego se especializó en series históricas, sí, hizo sí, varias. sí, hizo varias. Pero recuérdame el nombre, es que no Yo me no acuerdo. lo Bueno, recuerdo ahora ahora, mismo tampoco Pine me o algo acuerdo. así. Era. Yo no me acuerdo ahora mismo, Sí, pero era muy bueno el tío, sí, hizo varias buenísimo. series. En cambio, ella, la que hace la Restrepo,ni, la soprano que fue su amante, porque no se casaron nunca, aunque fueron pareja todos, esa era una soprano de verdad, y canta de verdad. O sea, hay todo, pero qué bien hecha, o sea, qué reconstrucción, qué bien, qué bien. Los momentos famosos de la utilización de la música de Verdi contra la ocupación austriaca que le causó en muchos Lombardía, problemas, etcétera, Vittorio etcétera, Emanuele, rey de tirando Italia. los pasquines desde el gallinero. Efectivamente. Es que la gente Está muy ponía... bien. La composición de determinados momentos que aparece también en la serie. Se aprende historia de Italia. En con esa Nabucco, serie, ¿eh? el coro de los esclavos, Efectivamente, sí. toda esa visión nacionalista se ve muy bien. En Para la los serie. espectadores y en vamos a algunas de las decir películas, que- pero sobre todo en la serie. Que Verdi era empleado como acrónimo de Víctor Emanuele, rey de Italia. Las palabras, viva Verdi, entonces ponían viva Verdi, era viva Vittorio Emanuele, rey de Rey de Italia. Italia. ¿no? Pues es realmente bueno Verdi, ¿eh? Y la serie es buenísima. Intentaron hacer lo mismo con Wagner, con Richard Burton nada menos, Sí. y Vanessa Redgrave haciendo de Cosima Wagner y tal, pero no le salió tan bien. No. Ahí me contabas tú el otro día una anécdota. Sí, ahí el propio Richard Burton estaba un poco extrañado de que lo hubiesen elegido para el papel de Wagner y se lo fue a preguntar al director de la serie y dice, oye, ¿por qué me has escogido a mí para Robert Wagner? ¿Has pensado en alguna cuestión así? Y el director le dijo, mira, sois los dos, debíais ser los dos igual de impresentables, igual de intratables, igual de borrachos, en todos los aspectos, pero ambos en algunos momentos sacáis un genio inigualable, ¿no? Y entonces se quedó Richard Burton diciendo, no sé si me has insultado o si me has hecho un elogio final con eso, ¿no? Pero realmente pensaba que había escogido, el director había escogido a un actor que representaba en lo que era su forma de vida mucho lo que había sido el propio Wagner, maneras, al menos en el carácter. Una serie de televisión en la que la banda sonora sea todo música de Wagner puede ser un poco duro eso, ¿eh? No como Tiene- Verdi, precisamente. No, Sí, no como como Verdi, Verdi, No, como no tiene nada Verdi. que ver, no tiene nada que ver. Wagner tiene una película antes, antigua, y que se llama algo así como Fuego. Tiene la palabra Fuego fire. Inmortal. Fuego Inmortal. No, Fuego sé, Inmortal alguna no, de esas, Vida ¿eh? en Fuego, on fire o algo así. Y la última, que le hicieron después, ya en los años 2000, que está bien. Lo que pasa es que Wagner es un símbolo tan alemán Claro.
y luego tiene el estigma de ser el preferido de Hitler Que hay que decir... y sus descendientes, que el Festival de Bayreuth, no sé cómo se pronuncia en alemán Bayreuth, pero que hay que decir que su música va a ser utilizada mucho por el nacionalismo, pero que él realmente no apoyaba el nacionalismo, y de hecho lo que sí que era antisemita, más así, pero muchos en Alemania, antes de que existiese el nazismo, pero claro, luego como es preferido de Hitler, dentro del partido nazi no comprendían muchos jerarcas del partido nazi que se estuviese cogiendo a alguien que de hecho tenía posturas incluso claramente antinacionalistas y lo había demostrado en su vida, pero como era el preferido de Hitler, por esa épica de la gloria de la patria alemana, ¿no? Y toda aquella época, aquella épica, ¿no? De germánica y de la mitología y las valquirias. O sea, exactamente. Y entonces, la nieta también, ¿eh? Sí. Era muy amiga de... Pero quizá eso explique por qué no han hecho nunca una película sobre Mendelssohn, que es otro de los grandes, y sin embargo... Wagner y todos los demás sí tienen. Mendelssohn era judío, como sabido. Pero está un poco oscurecido. O sea, sí. Mendelssohn es verdad que está en el repertorio inevitable del siglo XIX, pero es que hay mucha gente que le hace mucha sombra. Sí, es que eso son muchos. Hay personalidades tan potentes que él, digamos, que queda un poquito empequeñecido. Sí, ¿no? Como el propio Brahms de mayor, quizá. Brahms musicalmente era una bestia. Sí, pero sin embargo, las tres Bs, Bach, Beethoven, Brahms, pero Brahms no tiene... Y Bruckner tampoco, otra vez, también por ahí. Pero la vida de Bruckner no da mucho juego. Lo decíamos el otro día también, ¿no? Era organista de una iglesia, ¿no? Una serie ahí. Sí. A mí me llamaba mucho la atención que Bruckner era uno de los músicos preferidos de Alfonso Guerra. ¿Ah, sí? Sí, lo dijo una vez en una entrevista hablando... Yo recuerdo que citó a Mahler. Mahler. Sí. Y entonces, cuando le hablaban de Mahler, va y dice él, y no hemos hablado de mi segundo músico preferido, que es Bruckner. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, es que Bruckner, toda su música es música de inspiración puramente religiosa. Además era toda, de cabo a rabo. Era muy creyente, muy católico total. Yo, volviendo, que nos vamos, de los nacionalistas, yo siempre tengo un recuerdo muy entrañable de la infancia, de Canción de Noruega. Claro. De Canción de Noruega, o sea, de una película de estas típicas de sábado por la tarde, pero es una película. Yo la vi en el cine de Barcelona, que me acuerdo incluso unos paisajes tan fantásticos, con esa cosa que a mí me sorprendió cuando la vi, ¿no? El hecho de que la pieza, cuando evoca cómo le está contándole un cuento a los niños, entonces sale en la cueva del rey de la montaña, que es con un momento de animación dentro de la película, y dice, uy, dibujos animados aquí, ¿cómo esto? O sea, a mí me encanta. El argumento no es muy bueno, pero es un ejemplo sensacional de cómo imbricar la música de un compositor en una película. Sí. Desde los inicios, con esos fiordos noruegos, de una fotografía espectacular, con la música de Grieg, eso es espectacular. Sí. Y de hecho la película Canción de Noruega va sobre su amigo, fundamentalmente, que es el que hizo el himno de Noruega, pero es casi la vida de Grieg. Y es, bueno, yo pensaba que era Cinerama, yo creo que la vi en aquellos cines que se llamaban Cinerama en Barcelona, en Florida Blanca, pero ahora pone Super Panavisión, en fin, no sé si era Cinerama o no, pero abarcaba un montón y era espectacular, o sea, espectacular. Canción de Noruega, mira, tenemos el mismo recuerdo, porque somos de la misma quinta. Grieg, desde el punto de vista melódico, era un portento. Sí, Peer Gynt es una pasada. Era un portento. A mí Peer Gynt me parece una de las piezas más bonitas que se han hecho, bueno, todas las piezas de... Y otros nacionalistas, pues de Dvořák, no sé qué hay nada, ¿no? Ya llegamos a la época de... Los rusos. No, bueno, los rusos. Y tenemos a Strauss también. Strauss sí que tiene... Los Strauss. Tiene al menos dos películas que se llaman El Vals Real o algo así, y la famosa serie que también es muy buena. La de la dinastía. La dinastía Strauss. Esa es buenísima. Sí. De hecho, en el quinto capítulo o así, hay un momento en que él inventa el vals del emperador cuando le hacen caballero y todo eso, y lo toca delante de Francisco José, y en ese momento empiezan a bailar muchas parejas y bailan por fin el vals como se bailaba en Viena, porque no es el vals de las bodas y tal, sino que se suele coger solo un movimiento de los 4 que tenía el vals vienés, y ahí aparecen el vals este que se ponen los caballos en el centro y el de cogerse con la falda así y dar la vuelta y todo. Es bien bonita, está hecha de maravilla. Con mucho cuidado. Yo recuerdo también otra escena anterior a esa, que es cuando todavía es un compositor desconocido y llega allí invitado y tiene que tocar un vals, que el vals, hay que decirlo, entonces era una pieza ligerísima, de música clásica.
y la gente está reunida ahí en la corte, está todo el mundo bla, 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 hablando, entonces le toca empezar. Y coge la orquesta y empiezan los primeros compases y la gente está a lo suyo, no están escuchando esa música. Y están mirándose, y dice, ¿va a tener éxito? ¿Esto no va a tener éxito? Y sigue la música. Oye, conocidísima, claro, a base de repetirla todos los años en el concierto de Navidad, ¿no? De Año Nuevo en Viena. En la Musikverein. Claro. Es que es todo un... Pero es que es así. Y de repente la gente es como si empezara a parar de hablar. Y empiezan a reparar en la música y empiezan a volverse y toda la gente. Y entonces ya se cayó todo el mundo y se escucha perfectamente y al final, claro, termina la pieza y el gran aplauso ahí y entonces dices, ha triunfado. Y a partir de ahí es cuando ya va a tener esa fama extra. Yo creo que es muy interesante el ver es una serie muy buena. Estas series, estas películas biográficas también nos muestran otro hecho, que es dónde están los centros de la cultura en ese momento. Sí, bueno, nosotros estamos un poco deslumbrados por París y Londres, pero Viena, amigo... Viena. Y además era la capital de la música. No, la música, Viena por encima de cualquier otra. No, pero es que hasta los años 20 del siglo XX no solo música. Claro. Música, literatura, ciencia, pensamiento, pintura, el periodo entre guerras impresionante. también. Filosofía. Sí, Viena se ha quedado en 1 millón y pico de habitantes cuando las demás ciudades que tenían 1 millón en ese momento tienen 8 millones como París y Londres. Y si te das cuenta cuando visitas Viena, es que es toda la ciudad es como historia, o sea, toda, porque no hay barrios nuevos casi, o sea, se ha quedado una ciudad que era capital de un imperio espectacular y que se ha quedado ahora capital de un país pequeñajo que tiene 6 millones de habitantes, ¿no? Pero imagínate hasta dónde llegaba el imperio austrohúngaro, ¿no? Y lo que era Viena, Se nota, yo ahí en esas películas lo noto, ¿no? Que sí que y lo en refleja. cambio Moscú no, casi todos los han hecho durante la época soviética películas sobre Mussorgsky, sobre Glinka, sobre Rimsky-Korsakov. Bueno, Tchaikovsky sí que tiene más. Tchaikovsky tiene más, pero no son muy buenas. No son muy buenas, Tchaikovsky, no. ¿verdad? Además se llaman todas igual, Tchaikovsky. Tchaikovsky, sí. Hay una incluso muy propagandística que aparece toda la vida de Tchaikovsky enterita. Claro, la música de Tchaikovsky sí que ha sido llevada, la música, muchas veces al cine, porque hay bastantes adaptaciones cinematográficas de algunas de sus obras musicales. Gaspar, por ejemplo, también, tenemos muchísimos, pero de la vida en sí misma son muy repetitivas y no son... Es como Rimsky-Korsakov, que siempre es Sherezade. De hecho, hay una película que se llama Sherezade también, que es siempre la música que le sacan. Y luego conecta esto con Stravinsky, que le han hecho ahora recientemente una película, bueno, tan recientemente, 2016 o así, que es Coco Chanel se llama así, Coco Chanel y Stravinsky, me parece, Stravinsky. Que es este actor, ay, ¿cómo se llama? Es que es tan polifacético este hombre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Olvidadlo. Bueno, mientras os recordáis, es verdad que, hombre, no podemos atender a toda la música que hay. No da de sí, desde el punto de vista cinematográfico, hay vidas que no dan mucho juego. Ya lo estamos poniendo de relieve. Ingleses, por ejemplo, no hemos visto. Elgar no sale, Vaughan Williams no sale, Nielsen en Dinamarca no sale. En cambio, cuando llega el siglo XX, Estados Unidos sí. A Gershwin, hasta Sousa. Tiene una que se llama Barras y Estrellas, que es sobre Sousa, el que hace todos los... Pero fíjate que yo creo que aquí sí que hay un defecto grave. No está Falla. No está Granados, no está Albéniz. Albéniz tiene una película argentina del 46. No, y Falla también tiene una película argentina. No tienen películas españolas, pero ambos tienen películas... pero mira... y es en blanco y negro, la de Albéniz. Sí, aunque ganó el premio del cine argentino. Sí, ganó el premio del cine argentino, pero tienes que verle tocando y el público detrás con una cámara fija absolutamente, vamos... Estaba pensando que Enrique Granados, por ejemplo, tiene una historia tan bonita que daría lugar... Y una música preciosa. Pero esa muerte, salvando a su mujer, porque iban cruzando el Canal de la Mancha y le bombardean el barco los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, su mujer cae al agua, él estaba ya en un bote y se lanza a rescatarla y mueren los dos ahogados. O sea, es una historia... Hay drama. Hay drama y además, no sé, tenía 46 años así, o sea, le faltaba un montón de vida. Y ojo, que Albéniz y Granados eran de este circuito de estrellas reclamados en todas partes. Lo que pasa es que Albéniz primero desarrolló su carrera en Sudamérica, ¿no? Él va a desarrollar allí esa presencia. Pero venían de hacer conciertos en Londres, en Nueva York. Sí, efectivamente. Luego ya desarrollan otras partes y luego ya... No hay peor tierra para nacer que esta, en el sentido de que te recuerden y te hagan películas. Falla es uno de los grandes. Falla es uno de los grandes. Y Falla pasa lo mismo. O sea, tiene una película argentina, pero ya de los últimos años y porque se retiró
va allí, los últimos 2 años de vida vive en Argentina y muere allí después. Entonces dices, bueno, han hecho una película ellos, aquí en España no. Y fíjate, fíjate que daría pie a un telón de fondo cultural de una brillantez extraordinaria. Y de saber toda la edad de plata, Claro, por ejemplo. Efectivamente, toda la edad de cultura plata. española, bueno, de la edad de oro tampoco hay, del siglo de oro tampoco hay películas, y si cuando salen son y leyenda negra pura. Y leyenda negra pura y a la triste y tal. Pero fíjate, hasta los brasileños han hecho sobre Héctor Villalobos una película. Sí. Y nosotros no tenemos ni de Joaquín Rodrigo, ni de nadie. La de Héctor Villalobos está muy bien, porque además ahí sí que se ve mucho toda la mezcla. Además es muy distinta a todas las otras películas, porque ahí se ve todo el aspecto más de la música folclórica, claro, y la influencia que tiene la inspiración, las bachianas brasileiras en toda la zona del Amazonas, cómo le va influyendo en su música. Es verdad, sí, no me acordaba de esa película. Sí, correcto. De todas maneras, lo que es la implicación de la música y cómo surge la música y que sea la base de toda la película y que esté imbricada con la historia, hay pocas películas tan buenas como estas que hemos citado. Las series de Verdi y Werner, la canción de Noruega y la de Strauss. La de Strauss es buenísima también. Y alguna perdida, la de Clara, de Schumann. Las de Beethoven sí que consigue eso. Las dos que hemos dicho, la de Amor Inmortal y la de Coping Beethoven, sí que consigue que te creas el proceso creador, un poco como Amadeus. Efectivamente, cómo les va sugiriendo la inspiración, porque sucede algo y entonces le inspira en un momento musical. Es muy difícil mostrar eso, ¿eh? Salvando un poco las distancias, a mí me gustó mucho una secuencia de una película, no recuerdo exactamente el título, que va sobre Darwin. En el momento en que Darwin se queda mirando un bichejo y la secuencia muestra cómo de alguna manera él está creando una hilación. Eso es muy complicado. Es complicado. Y en un proceso creativo se ha intentado también en la pintura y resulta muy complicado. Pero yo creo que es más complicado en la pintura que en la música, porque la música, como te envuelve, es como las bandas sonoras, puedes conseguir... Es que puedes, de cara al espectador, puedes utilizar ese recurso. Y no hay arte que te impacte más en el mundo de los sentimientos que la música. La música te consigue meterte, ¿no? Y si tuviéramos que cerrar... Shostakovich no lo hemos mencionado. No lo hemos mencionado. Tiene una película también de Ben Kingsley del 86, 87, me parece que es por ahí. Sí. Nos vamos ya casi, bueno, mitad siglo XX. Bueno, y Shostakovich mismo aparece... Época de Stalin, en mediados del siglo XX. Aparece dirigiendo en Fantasía de Walt Disney. Efectivamente. Cierto. ¿Shostakovich? No es Shostakovich. No. Luego os lo digo quién es, porque me acaba de venir, porque teníamos en casa un disquito del... Luego te lo digo, pero yo creo que no es Shostakovich. Es otro ruso. Yo creía que era Shostakovich. Sí, luego Malevich. Pero sí, yo te lo miro luego. Yo me voy a es igual. No me mojo. Como nuestros montadores buscan todo. Mira, os habéis picado vosotros hoy en vez de nosotros. No, que va. De todas formas, Shostakovich sí que... Hombre, Shostakovich es una figura mayor de la música del siglo XX, sin duda alguna, pero quizá podríamos recomendar, no solamente a los espectadores, ya estamos cerrando este repaso siempre un poco apresurado, ¿no? Pero es que hay tanto como para hablar... que yo les recomendaría que leyeran una novela de Julian Barnes, no sé cómo se pronuncia, imagino que Barnes o algo así, es inglés, se llama El ruido del tiempo, que es una aproximación a la biografía de Shostakovich, ¿no? Entonces, antes hablando, estábamos comentando que en la película no refleja una circunstancia que parece ser que está acreditada por testigos de que Shostakovich acabó con tanto pánico de no producir la música que el régimen demandaba de él, que estaba convencido de que la KGB se lo iba a llevar, hasta el punto de que pasó una época durmiendo al lado de la puerta de su casa, vestido y con la maleta hecha. Pues se van a venir a por mí, se lo doy hecho ya. Bueno, una situación, madre mía, yo solamente de pensarlo me entran ganas de sudar. Bueno, pues de momento... Nos queda la música moderna, pero eso nos dará para otro programa moderna, que también tiene mucho que hablar. Bueno, hemos citado algunos, Héctor Villalobos. Hombre. dices música ligera. No clásica. A ver si en otra ocasión sacamos punta a lo que es el mundo del... Se han hecho muchas películas recientemente. Sí. Y no todas buenas. No. Muy bien. Y el ver adaptaciones del fenómeno aquel que fue muy frecuente en unos años, la ópera rock, también lo sacaremos en su momento. Bueno, pues de momento aquí dejamos la historia, esperamos, nuestra intención es no haber sido especialmente aburridos y sobre todo que le entren muchas ganas de ver aquellas películas que no han visto y de volver a ver las que vieron, a ver si ahora descubren algún ángulo nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa.